Hola a todos, bienvenidos a este módulo del curso virtual Diverses. Mi nombre es David González, tengo 26 años, soy de la ciudad de Cacupé y hace 6 años que vivo en Asunción. Soy actor, comunicador, activista por los derechos TLGBI, actualmente activo en la Red contra toda forma de discriminación y también en la coalición TLGBI del Paraguay. En este módulo vamos a hablar de la discriminación hacia las personas TLGBIQ+ en Paraguay. Conoceremos la diferencia entre estigma, discriminación. Hablaremos también sobre los mecanismos que tenemos y si contamos o no con alguna ley contra toda forma de discriminación. Para comenzar, necesitamos manejar algunos conceptos. Discriminación, estigma, estereotipo, ¿son la misma cosa? ¿Qué son? Bueno, para eso tenemos que empezar a hablar un poco. Primero vamos a empezar a definir lo que es el estereotipo. Según esta definición, los estereotipos presumen que todas las personas miembros de un grupo social tienen o comparten ciertas características o atributos. Por ejemplo, todos los adolescentes son irresponsables o roles específicos que se le asignan a las personas como que las mujeres son encargadas de cuidado. Para calificar una generalización como un estereotipo, no importa si dichos atributos o características son o no comunes en las personas que conformen ese grupo. Ni siquiera importa si poseen o no tales roles. El elemento clave es que tanto se presuma que el grupo específico posee tales atributos o características o cumple con esos roles, se cree que una persona, por el solo hecho de pertenecer a él, actuará de conformidad con la visión generalizada o preconcepción existente acerca del mismo. Todas las dimensiones de la personalidad que hacen que una persona sea única se filtran a través de esta lente de visión generalizada o preconcepción sobre el grupo con el cual se le identifica. Ahora, hablemos del prejuicio. El prejuicio es una forma de percibir y valorar las características y diferencias sociales. Una falsa generalización de ciertas características en los individuos que se consideren estáticas e inamovibles. Es decir, el estereotipo es como una imagen que tiene un grupo social sobre otro. María Mercedes Gómez define el prejuicio como una racionalización que incluso en términos psicoanalíticos señala un procedimiento por el cual los individuos se dan razones para justificarse frente a un grupo social y frente a sí mismos las reacciones que por lo general son negativas hacia otras personas. Pueden consultar más en La mirada de los jueces, violencia por prejuicio, que está ya disponible también en el link. Ahora pasemos a lo que es estigma. Según un documento emitido por ONU-SIDA, el estigma es la devaluación que desacredita significativamente a un individuo ante los ojos de los demás. Los atributos que justifican el estigma pueden ser totalmente arbitrarios. Por ejemplo, el color de piel, la nacionalidad, la expresión de género, la orientación sexual, etc. En palabras más simples, el estigma es la carga negativa que se proyecta hacia un grupo social. Para hacer una pequeña diferenciación, entonces vamos a dar ejemplos. Un ejemplo de estereotipo, por ejemplo, es que todos los hombres gays entienden de moda. Un prejuicio es que todos los hombres gays o viven con VIH o van a contraerlo en algún momento por ser promiscuos. Y un estigma hacia la población TLGBI en general es que todos somos pedófilos. Entonces es como una diferenciación que ahí hay. Y por el otro lado tenemos que definir lo que es la discriminación, mejor dicho. Bueno, para eso vamos a usar la definición que está en el proyecto de ley Julio Fretes contra toda forma de discriminación. La discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se establezca por motivos de raza, color, linaje, orientación sexual, identidad o expresión de género, idioma en el que se habla, filiación, muchos otros motivos o condiciones sociales. Entonces, lo que entendemos por discriminación es que es la negación de los derechos. Pueden consultar la definición completa en el proyecto de ley Julio Fretes contra toda forma de discriminación, cuyo link también está disponible aquí.
Entonces podemos entender que el estereotipo, el prejuicio, el estigma y la discriminación no son la misma cosa. Pero a partir del estereotipo, el prejuicio y el estigma se pueden dar hechos de discriminación que de hecho vienen ocurriendo en el país hace mucho tiempo. En nuestro país, lastimosamente, no contamos con una ley contra toda forma de discriminación. Si bien en la Constitución Nacional, en el artículo 46, expresa que todos los habitantes de la República del Paraguay son iguales en dignidad y derecho y no se admiten discriminaciones, no hay un mecanismo al cual se pueda acudir para que este derecho realmente se haga efectivo. Así como está el artículo 46, establece esto expresamente, también hay otros artículos de la Constitución Nacional como el 73, el 74, el 27 y el 30 que pueden ser consultados donde también se habla de la no discriminación. Paraguay ha firmado y ratificado varios tratados internacionales desde 1989. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y también la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Estos documentos también pueden ser encontrados en la página web de la Red contra toda forma de discriminación. Si bien en nuestro país no contamos con una ley contra toda forma de discriminación, actualmente se encuentra en el Senado el proyecto de ley Julio Fretes contra toda forma de discriminación que ha sido presentado en dos ocasiones. En el 2014, mejor dicho, fue presentado por primera vez y fue rechazado. En el 2015 fue presentado por segunda vez y actualmente se encuentra en estudio. La discriminación y la persecución hacia las personas LGBTI no es algo que se limita ni se restringe en un determinado territorio. Ha ocurrido a lo largo del tiempo y se da más o menos sus comienzos en la Edad Media, donde todo esto era pecado, donde toda actividad sexual que no fuese para la procreación era condenado como pecado. Ya después, en el siglo XIX, ya no fue tanto el pecado, sino una enfermedad donde la persona podría curarse de esto. Tanto la concepción de pecado como la concepción de enfermedad siguen vigentes hasta la actualidad, pese a que hay muchísimas investigaciones que desmienten esto y por supuesto no podemos hablar de la orientación sexual en términos de pecado o no. Es muy importante señalar esta parte histórica de la persecución hacia las personas LGBTI porque también esto se sigue sosteniendo en el tiempo, entendiendo que hay países donde hasta ahora la homosexualidad es penada con muerte, otras donde es penada con cárcel, y en países como el nuestro, aunque no sea penado o aunque no sea ilegal, nos siguen discriminando todo el tiempo. Ahora hablemos de los crímenes de odio. El odio puede entenderse como una forma de prejuicio. Sin embargo, el odio no agota las formas en las que el prejuicio se manifiesta. Por ejemplo, el prejuicio es una forma de percibir y valorar las características y diferencias sociales. Por ello, tiende a marcarlas con hostilidad y violencia, ¿verdad? Pero el fin primordial de los crímenes de odio es dejar una marca, dejar expuesta a toda la población. En los crímenes de odio no solamente la víctima es realmente la víctima, sino que todas aquellas personas que se identifiquen con esa víctima o que conformen el mismo grupo social con esa víctima, también están expuestas, también son víctimas. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que todas estas personas corren con la misma suerte por pertenecer a este grupo social o a un determinado grupo social. Ahora pasemos a hablar de elección, autonomía y autodeterminación. Cuando hablamos de elección nos referimos al derecho de tomar decisiones informadas sobre lo que hacemos con nuestros cuerpos y nuestras vidas. Cuando nuestras elecciones están limitadas por falta de información, por pobreza, por hambre, violencia, nuestro derecho a tomar decisiones también se ve vulnerado o violado.
Por otro lado, la autonomía es el estado de ser capaces de tomar decisiones y hacer elecciones sin presiones externas. Sin presiones externas ni violencia mental o física. La autonomía física y sexual entonces hace referencia al nivel de control que tiene una persona sobre lo que sucede sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Y finalmente hablamos de la autodeterminación. Hace referencia a nuestra capacidad para tomar decisiones sobre nuestras identidades y nuestro futuro. Definir por nosotras y nosotros mismos quiénes somos y quiénes deseamos ser, sin el control de personas o fuerzas externas. Bueno, con esto llegamos al final del curso. Espero que hayan aprendido algo, que la información que les he brindado les haya sido de utilidad. Abajo les dejo una pequeña evaluación para que puedan medir lo que aprendieron y también todos los documentos consultados para la elaboración de esta clase están disponibles para que puedan consultar. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.